¡Córrele, córrele a la verga! ¡Pura gente, señor Bencho, a la verga! ¡No más a la verga! Amigos, bienvenidos nuevamente al programa Vínculo Político. Estuvimos 6 meses fuera por cuestiones en términos de mi persona, por cuestiones laborales. Estuve trabajando en una campaña política. Iván Carreño porque entró a su especialidad. Iván, estamos de vuelta. Así es, mi tocayo, bastante descansados y agotados del trabajo, pero aquí seguimos dándole. Nos fue bastante bien en tu elección. Felicidades, tocayo. La verdad es que creo que puedes regresar a nuestra orgullosa Nesa diciendo que tuviste un buen papel en el electorado de Hidalgo. Es correcto, después de haber participado en mi 7ª campaña electoral, ya es la segunda donde puedo ganar. Bueno, vamos a hablar sobre el narcoterrorismo y militarización con AMLO. Como ustedes saben, amigos, en esta semana tuvimos una situación muy violenta en el país. Tuvimos episodios en donde miembros del crimen organizado estuvieron utilizando actos de violencia e intimidación a la población social para obligar a la autoridad, tanto estatal, municipal y federal, de evitar operativos de detención. Vimos que ocurrieron hechos de violencia en Jalisco, en Guanajuato y en Nayarit, y también recientemente estos actos de violencia en Ciudad Juárez. Lamentablemente lo que estamos viendo también es una evolución, cómo se está dando el actuar del crimen organizado. Esto nos hace recordar la estrategia que implementaron en Culiacán los miembros del cártel de Sinaloa para la liberación de el hijo del Chapo Guzmán, de Ovidio. Esta estrategia en donde prácticamente paralizaron las actividades económicas y sociales de la ciudad en ese día para obligar a la Marina que liberaran al hijo del narcotraficante. Esta estrategia al parecer ya están empezando a querer imitar otros grupos del crimen organizado, en donde empiezan a hacer bloqueos de carreteras, quemando unidades, quemando tiendas de conveniencia tipo Oxxo, en donde empiezan a meter ponchaduras de llantas en las carreteras y empiezan a hacer bloqueos masivos para evitar que las autoridades puedan mandar refuerzos. Esto ya junto a lo de Ciudad Juárez, en donde prácticamente después de un enfrentamiento que hubo en un penal allá en esa ciudad, se desató la violencia y se están reportando lamentablemente el asesinato de personas inocentes que no tendrían nada que ver con el crimen organizado. Esta es una etapa muy peligrosa porque ya estamos viendo que el crimen organizado está queriendo extorsionar a las autoridades para que a través de intimidar a la población, meter bloqueos, obligar a que no se lleguen a cabo operativos de refuerzo y de detención de personas. Narcoterrorismo, podríamos decir que sí, porque ya tenemos el fenómeno de que están matando a inocentes. ¿Cómo ves, tocayo? Está muy peligroso, mi tocayo. Justamente yo creo que la palabra narcoterrorismo se adapta muy bien a la situación. Tenemos el antecedente histórico de lo que pasó en Colombia con Pablo Escobar y cómo hacía explotar bombas en el centro de la ciudad, matando a cientos de inocentes, cuando realmente lo que buscaban es lo que aquí se dice, ¿no? Como el calentar la plaza, que era echarle a perder los negocios, echarle a perder la estructura militar, al contrario, ¿no? Y eso parece que está resultando en todo el ancho y largo del país. La verdad es que, por un lado, esto demuestra a la población que tiene muy inculcada la narcocultura, que el narcotraficante no es un aliado de la población, que el narcotraficante no es el que da dádivas y dinero a la población más marginada, sino que ellos mismos ocasionan las muertes, el grado de violencia, la drogadicción que es súper alta en México. O sea, está poniendo en el plano real al narcotraficante, ¿no? Entonces podemos ver que el narco no se pelea entre ellos en un hábitat desolado, afuera de los poblados, o no se pelea con el ejército a las afueras de la ciudad, sino que se enfrentan en las ciudades y las víctimas son civiles. Lamentablemente hay un grado de impunidad enorme. Realmente yo dudo mucho que alguien pague, o si puedan pagar siquiera con sus vidas, los narcotraficantes con las vidas de los civiles, ¿no? Se llevó a cabo el operativo, se detuvieron a ciertas personas, no sabemos quiénes son estas personas, si son importantes, si van a llegar a la captura de los cabecillas de Jalisco Nueva Generación o de cualquier otro cártel. Entonces la verdad es que es muy complicado el fenómeno, porque ahora la sociedad va a tener que hacer dos cosas: organizarse y terminar con el mal gobierno, con la corrupción y con el narcotráfico, o tolerar y normalizar la violencia, que lamentablemente yo creo que la cultura y la sociedad mexicana hace mucho eso.
van a seguir escuchando narcocorridos, haciendo de narcos ídolos, ¿no? Entonces eso es muy peligroso, y también lo peligroso es la respuesta del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel, porque para mí es un giro totalmente a la militarización, y ese es un problema, mi tocayo, porque pues básicamente es una estrategia de la que ha renegado Andrés Manuel, porque Peña Nieto y Calderón lo hicieron, ¿no? Y con unos números espantosos de muertes. No sé tú si estás viendo las imágenes, son brutales realmente, cuando se ve que disparan de la nada, sin provocación, sin previo aviso, o sea, realmente narcoterrorismo, y los militares en esta ocasión no intervinieron realmente como en otras ocasiones, ¿no? Como en el Culiacanazo, pero es justo esta estrategia de militarización la que nos pone en peligro, porque la Guardia Nacional, proyecto estrella de Andrés Manuel, ahora puede ser parte de la Sedena, o es lo que busca el presidente, y eso yo lo veo muy peligroso. Coincido contigo, lo veo peligroso porque estamos hablando de que la reforma constitucional que ocurrió al inicio del sexenio de López Obrador hablaba de que es una institución con carácter civil, en donde, hablando de que ya la participación del Ejército y la Marina era un hecho en lo que son cuestiones de seguridad a nivel nacional, se hablaba de una transición de 5 años en donde esperaban en este proceso de este periodo de tiempo preparar a los civiles para que tomaran parte dentro del cuerpo de este aparato policíaco con capacidad a nivel nacional, y permitía que tanto el Ejército y la Marina pudiera alimentar las filas de la Guardia Nacional, en lo que se empezaba el proceso de la integración de civiles con su respectivo entrenamiento para la protección de la seguridad pública. La cuestión aquí es de que vemos que López Obrador quiere hacer caso omiso a esta parte de lo que menciona la Constitución de la República, y directamente ya darle el control de la Guardia Nacional a la institución militar. Esto es peligroso porque estamos hablando del fortalecimiento del poder político militar, que están teniendo de continuidad de lo que fue el gobierno de Felipe Calderón, de lo que continuó con Enrique Peña Nieto, y que obviamente López Obrador menciona que no hay que tener preocupación porque un presidente de la República es el comandante supremo y un civil. Pero la cuestión aquí es que imaginemos más adelante que Morena pierda las elecciones, que en el 24 o en el 2030 regresen al poder proyectos políticos muy parecidos a lo que planteaba Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en la utilización de las fuerzas militares para exterminar a la población. ¿Hay una continuidad con la política y la estrategia militar? Sí. Es cierto que han bajado el número de asesinatos y entre los enfrentamientos que han ocurrido entre el crimen organizado y el ejército, porque la mortandad disminuyó a partir de la indicación de que el ejército tenga cuestiones de la disuasión, a diferencia de los reportes de diferentes investigadores que nos han enseñado que Calderón y que con Enrique Peña Nieto, la línea de acción del ejército era el atacar directamente, a matar a los miembros del crimen organizado. Entonces, eso es lo peligroso. Lo peligroso es de que López Obrador se va a ir de la presidencia en 2 años. Y pongan ustedes que a lo mejor la tendencia política parece dar a entender que Morena va a tener otro sexenio en el poder. Pero imaginen más adelante, en términos políticos, que Morena o un proyecto de izquierda o un presidente con una visión más humanitaria ya no llega al poder, y regresemos a tener un gobernante sanguinario como Felipe Calderón, en donde ya vamos a tener de facto un poder político fuerte del ejército. Eso es lo peligroso, un ejército en funciones del Estado. Y también otra cuestión importante que quiero cerrar mi intervención: me gusta que el ejército participe en construcción, en obra pública. Creo que los militares demostraron ser más eficientes que la corrupta clase empresarial que se dedica a la creación de obra pública, pero la parte de entregarle políticamente más poder y presupuesto al ejército, eso es lo que yo lo veo peligroso, porque hay que recordar la historia que tiene este cuerpo armado como determinante de la ocupación del poder político. Entonces, creo yo que es un error político aplaudir que López Obrador plantee darle este poder al ejército y no que sean civiles los que tengan el control de este cuerpo de seguridad, porque si en su momento dijimos que estábamos en contra de la militarización con Calderón y con Peña Nieto, yo no sé ahora por qué vamos a estar a favor.
Obviamente estamos conscientes que el ejército como fuerza armada es la única que tiene capacidad armada para enfrentarse al crimen organizado, pero de eso a darles un poder todavía mayor, eso es muy diferente. Entonces, nos gustaba el proyecto de la Guardia Nacional porque era un proyecto de transición, pero ahora que ese proyecto de transición lo quieren dejar a un lado para darle el poder al ejército, yo le veo un peligro político, Iván. Así es, mi tocayo. Yo también le veo un problemón político. Como bien decías, al ejército mexicano, a la Guardia Nacional, se le ha dado bastantes concesiones, en específico en Sedena, pues ya se les dio las aduanas, se les dio construcción de un tramo del Tren Maya, se les dio la construcción del nuevo aeropuerto. Y aunque sí da mejores resultados que la clase empresarial, la verdad es que sigue teniendo mucho peso político y económico los militares. Y estamos hablando de una estructura no poco oscura. No hace mucho, el sexenio pasado, tuvimos a Cienfuegos, ¿no? Que era el jefe de las Fuerzas Armadas y que estaba acusado con muchos comprobantes con vínculos del narcotráfico, ¿no? García Luna, del periodo de hace 2 periodos seccionales, pues también muy vinculado a la seguridad ciudadana, pero sumamente corrupto, también enjuiciado por cuestiones de narcotráfico. Entonces, no estamos hablando de una institución cualquiera, estamos hablando de una institución que ha estado siempre en la historia de México y siempre amenazante hacia la población civil. Quiero decir que el ejército, y eso nunca me voy a cansar de repetirlo, el ejército mexicano es el que más viola los derechos humanos en el país y es el que más tiene desaparición forzada y que tiene más violación a los derechos humanos en general. Entonces, a mí se me hace un error gravísimo, o no quiero pensar mal, tal vez una estrategia desesperada por parte de Andrés Manuel y virar hacia la militarización. Así con Peña Nieto, así con Calderón, yo me sigo oponiendo a esta militarización, a que se quiten los mandos civiles de la Guardia Nacional, que pues básicamente era de transición, y ahora pues parece un proyecto de seguridad fracasado como lo fue la AFI, la PFP, ¿no? Y otros proyectos seccionales de los anteriores gobiernos. Así es que pues yo los invito, mis amigos, a que nos comenten cuál sería la mejor solución para acabar con el narcotráfico. ¿Están dispuestos a esta militarización? ¿Están pensando en otra solución, tal vez la legalización? Y hay un debate enorme, mi tocayo, pero como siempre te agradezco a ti y a todo el auditorio por estarnos viendo. Nos vemos la próxima semana, amigos. Por favor, comenten sus preguntas, las responderemos y también queremos leer sus opiniones. Nos vemos la próxima semana.